Rusia advierte, intentar imponer medidas unilaterales por la fuerza podrían acabar con la diplomacia mundial. Amplio rechazo internacional ha generado los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con tomar el control de la Franja de Gaza. En cumbre extraordinaria del ALBA TCP, Nicolás Maduro defiende derechos de la migración nacional e internacional. Comenzó en Venezuela una campaña nacional de seguridad vial para reducir los accidentes de tránsito. Cardenales pierde con Dominicana, Venezuela oro en voleibol juvenil y un grande dice adiós al fútbol. Y al cierre de esta edición les mostraremos un hospital que ha creado huertos en la azotea para ofrecer a pacientes y médicos alimentos frescos. Mientras el mundo mira asombrado las primeras acciones de Donald Trump, su enviado especial llega a acuerdos con Venezuela. Bienvenidos, iniciamos la información. Melanie. Bastante noticiosa esta semana. No perdemos tiempo y comenzamos de inmediato. El canciller ruso Sergei Lavrov alertó de una asonancia alarmante entre el concepto de Estados Unidos por encima de todo y la consigna similar del periodo hitleriano en Alemania, y supuso que, además, la apuesta por establecer la paz mediante la fuerza podría enterrar para siempre la diplomacia. Sobre Ucrania reafirmó la disposición de Moscú para buscar un equilibrio de intereses en la política internacional, incluso en medio del conflicto armado que continúa en ese país. Saliendo al paso de aquellos que se oponen a la discusión de estos temas mientras continúa el conflicto, el canciller ruso recordó que los aliados comenzaron los debates sobre el orden posbélico en el fragor de la Segunda Guerra Mundial. Un amplio rechazo internacional ha generado los planes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha amenazado con tomar el control de la Franja de Gaza y desplazar a su población hacia otros países. Luego de recibir en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, los mandatarios ofrecieron una rueda de prensa conjunta. Allí el presidente estadounidense dejó clara su intención de apoderarse del enclave que fue devastado justamente por los bombardeos de la persona que tiene al lado. Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo con ella. Seremos dueños de ella y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas que haya en el lugar. Antes de reunirse con Netanyahu, Trump ya había sugerido en repetidas ocasiones que los habitantes de Gaza debían abandonar el devastado enclave y trasladarse a los países vecinos como Egipto y Jordania, aunque estos países rechazaron la controvertida propuesta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente a los países miembros del grupo BRICS con imponer aranceles del 100% si crean una nueva moneda, y afirmó que se despedirán del mercado en la maravillosa economía estadounidense si es que no apoyan al dólar. El mandatario incluso extendió la amenaza al apoyo de otra moneda para reemplazar a lo que dijo el poderoso dólar estadounidense. El grupo de los BRICS está integrado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, con varios países asociados y otros a la espera de su proceso de ingreso. Nigeria fue recientemente el 9º país que ha obtenido el estatus de país socio de los BRICS tras Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Tailandia, Uganda y Uzbekistán. El grupo se fundó en el 2006 por Brasil, China, India y Rusia. En 2011 a ellos se unió Sudáfrica, surgiendo la sigla BRICS. En el 2024 en el grupo ingresaron también Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Autoridades de la República Democrática del Congo informaron que más de 2.000 personas han muerto en los recientes enfrentamientos entre el ejército congoleño y los rebeldes del M23 que iniciaron el pasado 26 de enero por el control de la ciudad de Goma. El portavoz del gobierno informó el 3 de febrero que los servicios del Ministerio de Sanidad le habían notificado que más de 2.000 cadáveres fueron enterrados, tildando lo sucedido como una masacre. El gobierno congoleño también informó que al menos 163 mujeres fueron violadas y quemadas vivas en Goma, la ciudad más grande del este de la República Democrática del Congo, durante la masiva fuga de más de 3.000 presos que ocurrió el pasado 27 de enero.
El M23 decretó el alto el fuego el 4 de febrero ante la reunión de los líderes del este y sur de África que se realizará en Tanzania entre el 7 y 8 de febrero para abordar el recrudecimiento del conflicto. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, prepara una operación a gran escala para desacreditar a Volodymyr Zelensky con el objetivo de facilitar un cambio de poder en Ucrania. La alianza busca deshacerse del jefe del régimen de Kiev mediante elecciones que podrían celebrarse en Ucrania a más tardar en el tercer trimestre del 2025. Para esto, la OTAN planea revelar irregularidades financieras y militares vinculadas a Zelensky y su equipo, entre ellas la apropiación de más de 1.500 millones de dólares destinados a la compra de municiones y una trama para retirar al extranjero las asignaciones de 130.000 militares ucranianos muertos que siguen figurando y cobrando como vivos. Además, el organismo menciona la presunta venta de equipo bélico donado a Ucrania a grupos de países africanos. En la cúpula de la OTAN consideran imprescindible preservar lo que queda de Ucrania como un bastión contra Rusia. La estrategia busca congelar el conflicto y llevar a las partes a negociar una solución, para lo cual Zelensky constituye sin duda un obstáculo. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ofreció recluir en su megacárcel de máxima seguridad a peligrosos criminales estadounidenses y extranjeros que sean capturados en territorio norteamericano. El mandatario salvadoreño informó el 3 de febrero que ofreció a los Estados Unidos la oportunidad de subcontratar parte de su sistema penitenciario. Él precisó que están dispuestos a admitir únicamente a delincuentes convictos a cambio de una determinada cantidad de dinero. Bukele explicó que la tarifa sería relativamente baja para los Estados Unidos, pero significativa para ellos porque les permitiría hacer sostenible todo su sistema penitenciario. Déjeme referirme primero a la oferta que hizo el presidente Bukele. Obviamente tendremos que estudiarla de parte nuestra. Hay elementos legales, tenemos una constitución, una serie de cosas, pero es una oferta muy generosa. No habíamos tenido algo así. Los criminales que sean enviados desde Estados Unidos serían recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOP, considerada la cárcel más grande de América Latina con capacidad para 40.000 reclusos. Las autoridades de China impondrán aranceles del 15% al carbón y el gas natural licuado importados desde Estados Unidos y del 10% adicional al petróleo crudo y la maquinaria agrícola estadounidense a partir del 10 de febrero. Así lo anunció la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado, el máximo órgano del Poder Ejecutivo de la nación asiática. También se aplicará un arancel adicional del 10% a las camionetas y automóviles de gran cilindrada de origen estadounidense. El 1 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impone un arancel adicional del 10% a los productos procedentes de China. Sus autoridades dejaron claro que una guerra comercial y arancelaria afecta a todos y que no permitirán, por parte de Trump, ninguna medida unilateral sin tomar represalias. El precio del petróleo intermedio de Texas, WTI, cerró con una subida del 0.87% hasta los $73.16 el barril, después de varias jornadas de caída que se estabilizaron una vez que Estados Unidos anunciara la suspensión de los aranceles tanto a México y Canadá por un mes. Los contratos de futuros del crudo para entrega en marzo sumaban 63 centavos con respecto a la conclusión de jornadas anteriores, mientras el WTI West Texas Intermediate, tipo de petróleo que se extrae en Estados Unidos, alcanzó los $73.16 por barril. El mercado espera la reunión de la OPEP Plus que tendrá lugar próximamente. Esto dará más pistas sobre el sector gracias a la respuesta del grupo ante las sanciones estadounidenses contra el petróleo ruso y el llamado de Donald Trump al cartel para que baje los precios. Ahora les contamos que Elon Musk acusó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, más conocida como la USAID, de financiar la investigación de armas biológicas, incluido el COVID-19, que mató a millones de personas.
El magnate tecnológico, quien es director del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, dijo que la USAID es una organización criminal. El empresario estadounidense retuiteó una publicación según la cual dicha agencia, con fondos públicos, invirtió $53 millones en una organización dedicada a investigar funciones del coronavirus en un laboratorio ubicado en la ciudad china de Wuhan. Actualmente, la agencia está en un proceso de reestructuración para alinearlas con las prioridades de la administración Trump, que busca reducir su tamaño y gasto. Adicionalmente, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que muchos gobiernos no quieren que los fondos de la USAID entren a sus países porque saben que se utiliza para financiar protestas y socavar a las administraciones que se niegan a alinearse con la agenda global. Incluso, en varias ocasiones, la agencia ha sido acusada de interferir en los asuntos soberanos de los países de América Latina. Caso Venezuela, quien ha denunciado en muchos momentos que la USAID ha financiado con millones de dólares a la oposición extremista venezolana bajo la excusa de asistencia humanitaria. Aquí se habla que a Carlos Vecchio le entregaron 160 millones de dólares, a Juan Guaidó más de 300, unos hablan de 700 millones, a Leopoldo López es incalculable, pero la justicia va a llegar. Se ha internacionalizado el tuntún. Uno de los nuevos retos en medicina consiste sin duda en ir más allá de la prevención en enfermedades concretas y actuar sobre el envejecimiento biológico que está detrás de casi todas. Para medir ese efecto del paso del tiempo que no siempre coincide con el envejecimiento cronológico, se han desarrollado los relojes epigenéticos, que a partir de muestras de sangre miden modificaciones que se acumulan en el ADN durante la vida y se asocian al envejecimiento biológico. La revista Natural Aging publicó un trabajo en el que se utilizaron varios modelos de estos relojes con el fin de medir el efecto sobre el envejecimiento de tomar suplementos de omega 3 y vitamina D y de hacer ejercicio. El ensayo, que siguió a 777 personas de más de 70 años durante 3 años, observó que consumir 1 gramo diario de omega 3 ralentiza el envejecimiento medido por los relojes epigenéticos en algo más de 3 meses. Además, la combinación de omega 3 con la vitamina D y la práctica de 30 minutos de ejercicio por lo menos 3 veces a la semana reforzó el efecto y redujo el riesgo de cáncer en un 61%, así como la fragilidad de las personas mayores en un 39%. El estudio sugiere que aunque las intervenciones empiecen tarde, tienen efectos visibles casi de manera inmediata. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no descarta la posibilidad de repatriar a los colombianos en cruceros en caso de aumentar las deportaciones desde Estados Unidos y así facilitar el retorno de los migrantes a su país. Entonces, la posición del presidente es: aquí no entran colombianos ni colombianas esposados, a menos que sea un delincuente probado. Que la totalidad de quienes han llegado aquí a Colombia en estos 4 últimos viajes, no hay ningún delincuente probado. O sea, ¿usted va a seguir mandando aviones? Bueno, exactamente. El año pasado, como decimos, fueron 53.000 personas. Y si aumentan, sí, porque es previsible, entonces mandamos cruceros, barcos. ¿Cómo es eso de cruceros? Pues son... Un crucero, dependiendo de su tamaño, puede llevar 1.000, 2.000, 4.000, 5.000 y hasta 6.000 personas. Luego resolvemos el problema mucho más fácilmente. Si tienes interés en el futuro, sobre todo tecnológico, es fundamental comprender DeepSeeker, la inteligencia artificial china que asegura, y al parecer lo ha demostrado, que su producto es tan bueno como ChatGPT de OpenAI o tal vez incluso mejor. Fue construida por una fracción de sus rivales, es decir, con apenas $6 millones contra 100 de Nvidia. Esto tiró por el piso las acciones del mercado de la inteligencia artificial. Solo Nvidia perdió alrededor de $600 millones en la bolsa. Lo más sorprendente sin duda son las restricciones tecnológicas de Estados Unidos que tenían como objetivo frenar a China, y parecen haber logrado exactamente lo contrario. Como los chips sofisticados no estaban disponibles,
DeepSeek encontró formas inteligentes de hacer que las cosas funcionaran con los chips mucho más baratos y lentos que podían conseguir y le dieron la vuelta a la situación. En costos es mucho más barato, mientras que OpenAI cobra $60 por 1 millón de palabras, DeepSeek ofrece lo mismo por solo 55 centavos, es decir, un 95% menos. En China, imágenes desde el espacio revelan un enorme edificio en forma de X que se eleva en un terreno rocoso en el suroeste. Según analistas, se trata de un enorme centro de investigación sobre fusión nuclear y podría ser una señal de que China está avanzando en la búsqueda de aprovechar esta energía futurista. Se presume que la instalación ofrecerá una forma única de estudiar materiales en condiciones extremas. La Fuerza Naval del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán mostró el 1 de febrero su nueva base subterránea de misiles ubicada en el sur del país. Allí están estacionados misiles de cruceros con un alcance de entre 100 y más de 1000 kilómetros, que además están equipados con sistemas antiinterferencia para contrarrestar la guerra electrónica, logrando desplegarse y ser lanzados en menos de 5 minutos. Hasta ahora hemos visto una pequeña fracción de este poder misilístico. Nuestros misiles son capaces de alcanzar cualquier objetivo enemigo en la región y pueden superar todos los sistemas antimisiles de ellos. La Audiencia Nacional Española continúa el juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por el beso no consentido contra la jugadora Jenny Hermoso. La mayoría de los testigos concuerdan con lo que dice la jugadora en el sentido de haberse sentido humillada por la acción y presionada por funcionarios de la federación para que firme un documento acotando que el beso fue consentido. Este domingo, 9 de febrero, se realizarán las elecciones presidenciales en Ecuador. 16 candidatos participarán en la contienda. El actual mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, buscará la reelección para el periodo 2025-2029 y su principal oponente es Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana. Más de 13.7 millones de electores están convocados a acudir a las urnas para escoger a quienes estarán al frente de la presidencia, vicepresidencia, así como a 151 asambleístas y 5 representantes para el Parlamento andino. Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, asesinado en Dallas, declaró que la CIA utilizó a la USAID como fachada para financiar el golpe de Estado en Ucrania en el 2014 y en otros países sirvió para que políticos corruptos de oposición y en el exilio dorado vivan a cuerpo de rey, robándose las ayudas, un ejemplo claro en Venezuela. Este 5 de febrero, Argentina anunció su salida de la Organización Mundial de la Salud. Que el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Wertheim para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud. La misma se sustenta en las profundas diferencias respecto, por supuesto, a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía, mucho menos en nuestra salud. Francisco ha lidiado con varias dificultades de salud en los últimos meses. En enero tuvo un accidente en su residencia de Santa Marta que le causó una lesión en el antebrazo derecho, aunque sin fisuras, lo que implicó que llevara un cabestrillo. Entonces el representante del Vaticano comunicó que el Papa fue evaluado y no evidenció problemas serios, por lo que prosiguió con su programación de audiencias. El Departamento de Estado norteamericano informó el 5 de febrero que Panamá acordó no cobrar más tarifas a los barcos del gobierno de Estados Unidos que transiten por el canal interoceánico, ahorrándole al gobierno estadounidense millones de dólares al año. Sin embargo, pocas horas después, el propio presidente panameño, José Raúl Mulino, desmintió tal afirmación. A mí me sorprende muchísimo el comunicado del Departamento de Estado de ayer, porque están haciendo comunicado importante, institucional, de la entidad que rige la política exterior
de los Estados Unidos bajo el presidente de los Estados Unidos en función de una falsedad. Y eso es intolerable. Un asteroide recién descubierto tiene una pequeña posibilidad de chocar con la Tierra en el 2032, según funcionarios de la NASA. Los científicos consideran que las probabilidades de que se produzca el impacto son ligeramente superiores al 2.1%. Avistado por primera vez el mes pasado por un telescopio en Chile, se estima que el asteroide tiene entre 40 y 100 metros de diámetro. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que cuando su país alcance la autosuficiencia en materia de petróleo, se suspenderá la exportación a mercados extranjeros. La refinería Olmeca está terminada. En el momento que esté operando a su máxima capacidad, prácticamente no se va a exportar petróleo. Todo va a ser para el consumo interno. El venezolano Gustavo Dudamel sumó 2 Grammy más a su carrera, llevando su cifra total de gramófonos anglo a 7. El músico larense se alzó con los gramófonos a la mejor interpretación orquestal y mejor compendio clásico por el álbum Ortiz Revolución Diamantina, grabado con la Filarmónica de Los Ángeles. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la activación de la 5T de transformación que busca generar una gran revolución política de la mano del pueblo venezolano. Durante un acto de asignación de recursos para los proyectos comunales elegidos en la consulta pública del pasado 2 de febrero, el mandatario resaltó una serie de puntos importantes para dicha activación. Tenemos que voltear los restos que quedan del Estado burgués, burocrático, para inaugurar la Sala Nacional de Gobierno Popular, de Gobierno Comunal. Aquí tengo invitado especial al actual gobernador, compañero, querido compañero, Julio César León Heredia, del Yaracuy. Estoy designando ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra. Emitamos un decreto, señora vicepresidenta, para obligar a todas las gobernaciones y todas las alcaldías a financiar el proyecto número 2 que el pueblo eligió en las votaciones del domingo 2 de febrero. Ahora les contamos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el pasado 31 de enero a un enviado especial del mandatario norteamericano Donald Trump, con quien llegó a unos primeros acuerdos. El señor embajador Richard Granell ha venido, sostuvo una buena conversación con el coordinador y enviado de paz de Venezuela, doctor Jorge Rodríguez, con la vicepresidenta de la República. Y luego tuvimos en el despacho 1 del Palacio Presidencial de Miraflores una conversación franca, directa, abierta. Puedo decir que fue positiva. Hay temas donde hemos llegado a unos primeros acuerdos y como se cumplan, abrirán nuevos temas, ojalá para nuevos acuerdos, para el bien de los dos países y de toda nuestra región. Yo planteé, hagamos una agenda cero, vamos a un nuevo inicio de relaciones históricas, donde lo que haya que rectificar, se rectifique, y lo que haya que hacer, se haga. Hemos dado un primer paso, ojalá se pueda sostener. Tras su visita a Caracas, Richard Grenell informó que regresó a la nación norteamericana con 6 ciudadanos estadounidenses que fueron excarcelados por el gobierno de Nicolás Maduro, quienes habían sido detenidos por diversos delitos en Venezuela. Con una declaración que puso énfasis en la defensa de la migración y el respeto a sus derechos humanos, el presidente de la República participó en la 12ª Cumbre Extraordinaria del ALBA TCP. Hemos trabajado el plan Vuelta a la Patria, ya tiene más de 2 años. Ustedes saben las razones de la migración venezolana, como las razones de varios países del ALBA, las sanciones criminales que se aplicaron contra nuestra economía, contra el cuerpo social, contra nuestro país.
que el Banco del ALBA nos hace de establecer un sistema de créditos para la reinserción productiva de los migrantes emprendedores. Un sistema con un fondo que arrancaría, de acuerdo a la propuesta, con $10 millones. Un fondo rotatorio para ir desmantelando, capturando y destruyendo estas organizaciones de tráfico humano, de trata de personas. Actualmente, los accidentes de tránsito ostentan el índice de mayor número de decesos en Venezuela, según datos suministrados por el Ministerio Público. Ante esta situación, se activó una campaña nacional de seguridad vial que lleva por nombre Conduce por la Vida. Se trata de un programa que busca reducir los índices de accidentes de tránsito con consecuencias mortales. El índice de mayor número de muertes en el país son ocasionadas por los accidentes de tránsito. Ello explica el lanzamiento de este programa. Como pueden ver, Conduce por la Vida. Va a ser un llamado de prevención, pero al mismo tiempo de haber consecuencias legales de sanción a quienes de manera irresponsable, imprudente, sin importarle la vida humana de sus propios familiares, de su prójimo y la de ellos mismos, conducen cualquier tipo de vehículos, sea automotor, moto, bicicleta, etcétera, violando la ley. Y obviamente hay medidas administrativas, multa, incautación del vehículo. Después no pueden quejarse. Oye, no, que me incautaron el vehículo, la moto, la camioneta, pero ya va, ¿cómo estaba usted? Borracho, drogado, o sin estar borracho y drogado, supóngase, de manera imprudente manejando a lo loco, no. El intercambio comercial entre China y Venezuela aumentó a $3.000 millones en el 2024. Así lo señaló el director de la Cámara de Comercio e Industria de los dos países, Ángel Freites. Resaltó que el incremento comercial fue de productos no tradicionales, sin tomar en cuenta a la balanza petrolera. Al respecto, Freites destacó que el comercio de estos productos proviene en su mayoría del sector privado. Entre los productos que lideran la balanza comercial se encuentran el camarón blanco y el cangrejo. Además, la Cámara de Comercio e Industria China-Venezuela incluyó en la oferta exportable también cacao, café y aguacate. Personas con discapacidad visual son formadas con herramientas tecnológicas en las instalaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología MINCIT en Caracas. Así lo informó la entidad en su portal web, donde explicó que en el meganúcleo de robótica se está dictando un innovador taller en tiflotecnología, término que hace referencia a la forma de acercar a quienes padecen de ceguera a los medios tecnológicos y facilitarles el manejo de computadoras. Durante los primeros 6 días de la operación Relámpago del Catatumbo, desplegada el pasado 31 de enero en la frontera con Colombia, Venezuela desmanteló campamentos ilegales, destruyó pistas clandestinas e incautó narcóticos. Hemos desmantelado un grupo de 17 campamentos dormitorios de procesamiento de droga, campamentos logísticos, y hemos detectado también campamentos donde almacenan precursores químicos que son usados para el procesamiento de drogas. Hemos destruido 2 pistas ilegales, 27 vehículos del delito, 655 kilos de cocaína. El ministro de Industrias y Producción Nacional del Centro Internacional de Inversión Productiva, Ales Saab, se reunió con empresarios turcos para evaluar oportunidades de inversión en diversos sectores económicos de Venezuela. La cita contó con la presencia del embajador turco en Caracas, Aydan Karamanoglu. Saab destacó la importancia para el país de potenciar la sustitución de importaciones por productos nacionales. Desde el 8 de febrero hasta el próximo 26 de abril, los venezolanos podrán acudir los días sábados a renovar su cédula de identidad en cualquier oficina del SAIME. Estas jornadas especiales de cedulación serán a partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Toda persona mayor de 18 años de edad podrá acercarse a realizar el trámite sin cita y obtener su cédula el mismo día. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, recordó que para el año 2023 el Ministerio Público inició ya una investigación que tenía como finalidad esclarecer el uso de los fondos otorgados por USAID a Venezuela. Inició una investigación sobre este tema. Nosotros lo hicimos en el año 2023. En el año 2023. Nosotros solicitamos una orden de aprehensión contra Juan Guaidó por el manejo criminal que tuvo en Citgo, que llevó incluso por culpa de su corrupta actuación un embargo causándole daños al patrimonio público nacional por un juez en Estados Unidos. Yo recuerdo que en aquel momento, cuando calculamos las pérdidas ocasionadas por esta actuación corrupta de este sujeto impresentable, decíamos que le había ello ocasionado una pérdida al país de aproximadamente 20.000 millones de dólares. En los próximos días llegarán a Venezuela 5.000 cabezas de ganado desde Colombia para fortalecer el rebaño nacional. Ustedes saben que el presidente Nicolás Maduro aprobó la importación de 500.000 animales entre mautes y vientre. ¿Para qué? Para fortalecer el rebaño nacional. Es más, eso arranca en pocos días. Ustedes lo van a ver el anuncio. Van a entrar los primeros 5.000 animales de Colombia. ¿Cuánto es eso? 120 gandolas. Ese ganado viene a fortalecer una serie de fincas. ¿Para qué? Para que más o menos entre 2 y 3 años estemos en capacidad no solamente de cubrir todo el mercado interno sin afectar el precio, sino poder exportar. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Diosdado Cabello, aseguró que nadie debe extrañarse que los narcotraficantes y criminales Álvaro Uribe e Iván Duque estén involucrados en la fallida Operación Gedeón. ¿Extraña a alguien que Duque y Álvaro Uribe hayan participado en ese plan? Asesinar a Maduro. Además de derrocarlo, asesinarlo. Cardenales le dice adiós al título. Venezuela se lleva el voleibol de playa juvenil y un grande se retira. Marcelo deja las canchas. Los Cardenales de Lara perdieron su paso a la final de la Serie del Caribe al ser derrotados por el equipo dominicano Leones del Escogido en 11 entradas en un juego no apto para cardíacos. El combinado venezolano se dio 5-4 con este resultado. Venezuela se despide de la posibilidad del bicampeonato. Venezuela se llevó el sudamericano de voleibol de playa sub-23 en Cochabamba, Bolivia. El equipo integrado por Julián Gel Vargas y Jenser Delgado se clasificó a los Juegos Panamericanos Junior 2025 a efectuarse en Paraguay. El mediocampista brasileño Marcelo Vieira da Silva terminó su vínculo con el Fluminense. El jugador, que pasó 16 años en el Real Madrid, donde ganó todo, anunció su retiro como futbolista, aunque ha indicado que todavía le queda mucho que aportar al fútbol, aunque sin señalar cuál será su nueva profesión. Hoy queremos mostrarles un hospital en Estados Unidos que ha creado desde hace algún tiempo huertos en la azotea para ofrecer a pacientes y médicos alimentos frescos. Se trata del Boston Medical Center, uno de los hospitales más ecológicos del país, que ha instalado 2 grandes huertos en la azotea con más de 25 cultivos de alto valor nutricional, como tomates, zanahorias, pepinos, pimientos, berenjenas, frijoles, calabaza y una gran variedad de hojas verdes. Además, cuenta con colmenas de abejas que fueron pintadas por los pacientes pediátricos, que ayudarán a polinizar y al mismo tiempo a producir miel. Las autoridades del hospital explicaron que este espacio no solo proporciona productos frescos a sus pacientes hospitalizados, cafeterías y despensa de alimentos preventivos, sino también para poblaciones vulnerables fuera del centro médico. Adicionalmente, ayuda a reducir la huella de carbono del hospital y alimenta los espacios verdes. Y el 6 de febrero se celebra el Día Internacional de Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina.
una práctica que se suele ejecutar en niñas en algún momento de sus vidas entre la infancia y la adolescencia en determinados países y que internacionalmente está reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad. El lema o tema del Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina es fortalecer las alianzas y crear movimientos para acabar con la mutilación femenina. Así, la dinámica global esta semana. Como siempre, gracias por su atención.